Aplausos. La nieve no había parado desde medianoche. Caía en susurros, aferrándose a los postes de la cerca como encaje olvidado. El viento barría la llanura abierta con un sonido como un aliento atrapado entre oración y despedida. Allí fuera, donde el camino se perdía en blanco, dos figuras se movían, pequeñas, lentas, sus contornos difuminados en siluetas fantasmales. Juni Maxwell tenía 9 años y sostenía la mano de su hermana con el agarre de alguien que lo había hecho desde el nacimiento y lo haría hasta la muerte. Yo, temblando y medio paso atrás, llevaba un chal de lana raído que había pertenecido a su madre, aunque ahora olía más a humo y barro mojado que a agua de rosas e himnos. Sus botas no podían con el frío. Tampoco sus piernas, ni el agudo dolor en el pecho de Juni mientras coronaban la elevación donde la tierra descendía hacia el lugar de los Williamson. No sabían que se llamaba así. Solo sabían que había humo saliendo de la chimenea y un granero cuyas puertas no crujían cuando el viento las empujaba. Para ellas parecía un lugar donde vivía alguien que tal vez aún tuviera comida. No llamaron a la casa. Se dirigieron al granero. La voz de Juni se quebró cuando susurró. «Por aquí». Y Joe la siguió sin preguntar por qué. Dentro hacía más calor, pero solo por misericordia. Encontraron un montón de heno y se metieron dentro, acurrucadas, no durmiendo ni hablando, solo escuchando la respiración una de la otra, el viento, el silencio de un mundo que había cerrado los ojos ante ellas esa mañana cuando su mamá murió con las manos aún aferradas a la Biblia y la sábana. Fue cerca del amanecer cuando la puerta del granero se abrió de nuevo. La nieve entró como una cortina apartada, y una figura se recortó en el marco, alta, gastada, envuelta en un abrigo que había visto 3 inviernos de más. Mitchell Williamson no esperaba encontrar nada, solo su perro acurrucado en la paja. Lo que encontró fueron 2 niñas envueltas una en la otra como una oración que alguien había dejado a medias. No habló. Solo miró. Y Juni, levantándose como una hoja quebradiza de heno, dijo con una voz que ya no pertenecía a una niña. Nuestra mamá murió esta mañana. No tenemos a dónde ir. Debería haberles dicho que se fueran. Debería haberlas enviado a casa del predicador o al consejo o de vuelta de donde vinieron. Pero algo en sus costillas se movió, algo que había estado hueco durante años. Asintió despacio, luego se volvió y salió. Ellas lo siguieron porque no tenían otro lugar a donde seguir. El interior de la casa de Mitchell era más silencioso que una iglesia en sequía. Los tablones del suelo crujían como si se avergonzaran de ser pisados. Una tetera colgaba torcida sobre el fuego, que ardía bajo pero constante. El calor no bastaba para descongelar dedos, pero sí para hacer que el dolor en sus huesos pareciera que algún día podría aflojar. Sirvió guiso espeso, cargado de raíces, sin sal, y lo vertió en 2 tazones disparejos. No habló, solo los puso. Las niñas tampoco hablaron, solo comieron en sorbos suaves, ojos bajos. Cuando Joe dejó caer su cuchara, sobresaltada por el perro que se acurrucó bajo sus rodillas, Mitchell se inclinó, manos callosas, nudillos marcados, y la recogió. La limpió en su manga y la devolvió. Aún sin una palabra. Más tarde se acurrucaron junto al hogar. Juni mantuvo un ojo medio abierto como si temiera que aquel lugar se disolviera como los otros. Mitchell se sentó en su mecedora, la que había construido el año que murió su esposa. Se mecía despacio, la luz del fuego danzando sobre la vieja cicatriz en su sien, y miraba a la nada. En la quietud, volvió a verlo, el recuerdo que no lo dejaba dormir la mayoría de las noches, su esposa, Mara, pálida y sudando en la cama que había construido, su mano aferrando la suya mientras la partera negaba con la cabeza. El silencio después de que el bebé no llorara. El sonido de la nieve cayendo sobre una cuna vacía. La colcha que ahora compartían las niñas había sido pensada para aquel niño. Hilo azul, estrellitas cosidas en las esquinas. No la había tocado en años. Juni se movió, medio despierta. Lo miró, ojos no suplicantes, solo observando, midiendo quizás si aquel hombre podría ser amable. Mitchell le devolvió la mirada, asintió una vez, y el más pequeño fantasma de paz suavizó el rostro de ella antes de que volviera a dormirse.
A media mañana el viento se calmó. El mundo fuera de la cabaña parecía menos algo que temer y más algo que podía sobrevivirse. Mitchell salió y partió leña con silencio metódico. Sus movimientos eran practicados como si el peso del hacha y la forma en que mordía la madera fueran las únicas oraciones en las que confiaba ya. Dentro, Juni exploró. Encontró un espejo agrietado, una taza astillada con violetas pintadas y un caballo de madera al que le faltaba la pata delantera. Colocó el caballo junto a Joel, que aún estaba acurrucada cerca del hogar, roncando suave como un gatito. El día avanzó lento. Mitchell alimentó al perro, luego a las gallinas, luego a sí mismo. No dijo nada durante todo eso. Pero cuando vio a las niñas intentando secar sus calcetines mojados cerca de la llama, sacó 2 pares gruesos del baúl de su dormitorio y se los entregó. Los ojos de Joel se llenaron. Intentó decir gracias, pero salió como un hipo. Él solo asintió. Esa noche, Juni susurró historias a Joel en la oscuridad sobre cómo su mamá solía cantar cuando cocinaba, como una vez les había cosido gorros a juego, como las llamaba su corazón entero partido en 2. Mitchell lo oyó todo desde la mecedora, sin moverse, sin interrumpir. Pero más tarde, cuando el fuego se redujo a brasas y pensó que dormían, habló bajo, casi avergonzado de dejar salir las palabras. Mi niño no pasó de respirar. Ninguna niña se movió, pero Juni, ojos cerrados, apretó más fuerte la mano de su hermana. A la mañana siguiente trajo cielo azul y frío más agudo. Mitchell encontró un vestido en un baúl, uno que su esposa usaba para hornear. Se lo entregó a Juni, que se sonrojó y lo apretó contra sí. Olía a cedro y fantasmas. Se sentaron a desayunar, avena hervida, más silencio. Mitchell habló entonces, por primera vez. No puedo decir cuánto tiempo piensan quedarse, pero hay espacio. Juni levantó la vista, ojos abiertos. Joe susurró. Podríamos ayudar a limpiar o a alimentar a tu perro. Michi casi sonrió. Casi. Se alimenta solo en su mayoría. Pero supongo que no diré que no a la ayuda. Afuera los pájaros llamaban. La nieve goteaba lenta de los aleros. En algún lugar lejano sonaron campanas de iglesia. El pueblo aún no sabía que había llegado a descansar en el lugar de Mitchell Williamson, pero él sí. Esa tarde, mientras el cielo se volvía rosa con escarcha y las niñas barrían el hogar con 2 escobas grandes, Mitchell sacó una pequeña talla de madera de un estante. Era una cuna a medio terminar. No la había tocado en 5 años. La puso sobre la mesa, tomó su cuchillo y empezó a tallar de nuevo. Desde su rincón, Juni observó en silencio. Su aliento empañaba el aire. Sus pestañas, atrapando la luz del farol, aún tenían la más pequeña costra de nieve. Parpadeó despacio, luego sonrió. Y afuera, invisible, una sombra pasó por la línea de la cerca helada. Una figura a caballo se detuvo, observó, luego se volvió hacia el pueblo, hacia susurros, hacia juicio. Michie aún no lo sabía, pero el invierno nunca se quedaba callado por mucho tiempo. La nieve no se derritió tanto como retrocedió, lenta y avergonzada, hacia la tierra. Al final de la semana, riachuelos de barro bordeaban el patio, y la chimenea humeaba con un ritmo más constante. El mundo comenzó a descongelarse, pero el mundo que observaba no. Era domingo cuando los susurros encontraron por fin voces, y llegaron no en trueno, sino en risitas, detrás de manos cubriendo bocas y ojos afilados. Comenzó en la tienda general. Mitchell Williamson entró a cambiar huevos por sal, su sombrero de ala ancha húmedo por el deshielo matutino. No notó al reverendo Hallerstach al principio, ni a Clyde Ferris detrás del mostrador del carnicero, ni a las 2 mujeres que miraban fijamente el saco de harina que llevaba bajo un brazo. No fue hasta que lo dejó sobre el mostrador que lo sintió. El silencio tan pesado que arrastraba los bajos de su abrigo. ¿Ya eres papá, Williamson? Preguntó Clyde, voz espesa con sorna. Michie no se volvió. No respondió. Recogió la sal, pagó con un tintineo sordo de monedas y salió. Pero la risa lo persiguió hasta la puerta como un perro suelto.
En casa, Joel se había cortado el pulgar con un trozo de vajilla rota. Juni intentó envolverlo con un trapo desgarrado, susurrando. No llores. Es solo uno pequeño. Cuando Mitchell regresó, no dijo nada, solo tomó la mano de Joel y la envolvió de nuevo con uno de sus viejos pañuelos. Limpio, grueso, cuidadosamente anudado. Ella levantó la vista hacia él. Mamá solía hacer lazos así, susurró. Muy suave, como si ni siquiera tu dedo estuviera roto. El rostro de Mitchell no cambió. Pero cuando se volvió para poner la tetera, sus hombros cayeron un poco más bajos. 2 noches después, Nora Thatch llegó, su gorro atado demasiado apretado y su aliento formando plumas blancas. Llevaba un paquete envuelto en tela, 2 panés y una pieza de franela verde. Parecía tener miedo de llamar. Mitchell abrió la puerta de todos modos, como si hubiera oído su latido a través de las paredes. Traje esto, murmuró. Las niñas podrían necesitar tela para coser y pan. Él la miró, no con rudeza, sino como un hombre no acostumbrado a que le entregaran suavidad. Sé que no es mi lugar, añadió. Pero supongo que al señor no le gusta ver niñas con hambre. Michie se apartó. Juni y Joel asomaron desde la esquina, ojos cansados pero iluminándose ante la comida. Nora no se quedó mucho. Tocó el cabello de Joel una vez, luego se volvió rápido como si hubiera pecado. Antes de irse, puso una mano en el antebrazo de Mitchell solo por un instante y dijo. Parecen estar sanando. Solo que no sangran donde la gente puede ver. Él respondió. Es lo que pensé. Ella lo miró, labios entreabiertos, pero no habló. En cambio, retrocedió, su mano rozando la de él lo suficiente para dejar calor en el espacio donde ya no se tocaban. Él la observó alejarse en el viento. Esa noche, Joe se cortó el cabello. Juni la ayudó. Dijeron que era para parecer más valientes. Mitchell no las detuvo. Se sentó en el porche después de la cena. Las niñas dentro cantaban una nana rota. Él miró hacia el camino y vio huellas de cascos que no habían estado allí antes. Se levantó en silencio y fue al cobertizo, encontró el rifle que no había tocado en 3 inviernos. Lo sostuvo un momento, luego lo dejó de nuevo. Algunas tormentas no necesitaban balas. Solo necesitaban a alguien que no retrocediera. Y desde el bosque, justo más allá de los pinos, llegó de nuevo el sonido de risas. No de las niñas, no de alegría, sino de hombres observando y esperando. El cielo se había magullado a media tarde, volviendo el borde del horizonte del color del acero viejo. La nieve aún no había empezado a caer, pero el aire se había vuelto extraño, delgado, alerta, como si escuchara algo. Michie conocía esa sensación. Era el tipo de frío que se metía en las articulaciones antes de que la tormenta se anunciara. El tipo que hacía que los hombres revisaran sus techos 2 veces y trajeran leña, aunque pensaran que tenían suficiente. Juni y Joel habían estado jugando en el lecho del arroyo, recogiendo piedras lisas para pintar con ceniza y jugo de bayas. Habían estado riendo. La voz de Joel había ganado un poco más de fuerza en la última semana, y Juni, que rara vez sonreía en el pueblo, había empezado a tararear de nuevo por lo bajo. Michie lo había oído a través de la ventana abierta mientras partía astillas, una melodía sin palabras, pero constante, como si se estuviera cosiendo de nuevo, nota por nota. No quería arruinar el momento, pero la tormenta lo haría y pronto. Niñas, llamó, limpiándose las manos en un trapo. Mejor entren ahora. Vinieron corriendo, mejillas sonrosadas, cabello enredado, mitones empapados. Joel llevaba una de las piedras pintadas apretada en la mano. Esta es para el alféizar, dijo, sin aliento. Tiene forma de corazón. Mitchell la tomó, la pesó en la palma. Era más torcida que con forma de corazón, pero asintió. Supongo que la casa podría usar una. Dentro, el fuego crepitó mientras el viento comenzaba su lento y lúgubre ascenso. Juni colgó sus abrigos junto a la estufa. Joel dio vueltas lentas frente al hogar, pies descalzos rozando la madera. Entonces sucedió. El vestido, el viejo azul de Nora,
el que Joel atesoraba como si estuviera cosido con luz de estrellas, se enganchó en un clavo junto a la repisa. El desgarro vino rápido. Un corte agudo por el lado, la tela partiéndose como un aliento retenido demasiado tiempo. Joel se congeló. Miró hacia abajo, luego a Juni, luego a Mitchell, y su rostro se quebró. No fuerte, no con sollozos, sino con un silencio más doloroso que llanto. Se sentó en el suelo, acunando la tela rota, hombros temblando, labios temblando como si acabara de perder algo sagrado otra vez. Está bien, dijo Juni, agachándose a su lado. Lo arreglaremos. Joel negó con la cabeza. Era lo único que me hacía sentir que no estaba sucia ya. Mitchell no habló. Se quedó al borde de la habitación como si hubiera entrado en la casa de otro, en el dolor de otro. No sabía cómo consolar a una niña llorando. Pero sabía de manos, sabía de remendar. Se arrodilló junto a ella. Déjame intentarlo. Joel levantó la vista, ojos acuosos. ¿Sabes coser? Hizo una pausa. No bien, pero lo intentaré con cuidado. Despejaron la mesa. Tomó el vestido, lo extendió con gentileza, manos moviéndose con una especie de reverencia. Sus dedos eran gruesos y callosos, hechos para cuerda y riendas, no para aguja e hilo. Aún así, encontró la vieja lata de costura de Mara bajo el armario. La tapa crujió como si también la recordara. Las niñas observaron mientras enhebraba la aguja, lento, entrecerrando los ojos contra la luz del fuego, y comenzó a dar puntadas delicadas a través del algodón roto. Cada pasada de la aguja sentía como algo viejo agitándose dentro de él, algo que no había tocado desde el día que enterró tanto su futuro como a la mujer que había hecho de la casa un hogar. Juni trajo botones. Joel le ofreció su dedal. Se sentaron juntos en un círculo de luz parpadeante y silencio contenido, observando como un hombre que hablaba con madera e hierro intentaba remendar el corazón de una niña con hilo azul. Afuera el viento subía más alto, arañando las ventanas como uñas. Cuando ató el último nudo, la tormenta había llegado en toda su fuerza. Golpeó la casa con el hambre de un lobo. La nieve pasó por las ventanas como ceniza de un cielo en llamas. Tormenta de nieve, murmuró Mitchell. Llegó más rápido de lo que pensé. Entregó el vestido a Joe. La costura estaba torcida pero entera. Ella lo sostuvo como si fuera sagrado. Gracias, susurró. Es mejor que antes. Mitchell apartó el rostro, avergonzado por cómo su gratitud hacía doler algo detrás de sus costillas. Necesitaremos mantener el fuego toda la noche, dijo, poniéndose de pie. Y traer a los animales al cobertizo. Juni lo siguió hasta la puerta trasera. ¿Podemos ayudar? Asintió. Solo si se ponen calcetines esta vez. Ella sonrió. Juntos se movieron, rápidos y cuidadosos. El viento intentó robarles la puerta del granero de las manos. Michelle la cerró luchando mientras Juni sostenía el farol. Dentro, los animales se movieron nerviosos, sintiendo el cambio en el aire. El perro se apretó contra las piernas de Joel mientras ella susurraba para calmar a las cabras. Cuando volvieron dentro, su cabello estaba grueso de nieve y las manos de Joel se habían vuelto rosadas por el frío. Mitchell la envolvió en la franela. Juni hizo té de agujas de abeto hervidas. Se acurrucaron cerca del hogar, una fortaleza de calor contra un mundo vuelto blanco y aullante. Entonces llegó el golpe. 3 golpes fuertes contra la puerta. Michelle se levantó. Las niñas se tensaron. El golpe llegó de nuevo, más fuerte. Abrió despacio. El reverendo Thatch estaba allí, nieve incrustada en el cuello, ojos como pedernal. Detrás de él, 2 hombres flanqueaban los escalones. Clyde Ferris y el viejo Cutler, ambos con faroles. Ambos con expresiones talladas en hielo. Buenas noches, dijo el reverendo. Oímos que la tormenta venía hacia acá. Pensamos que podría necesitar que lo revisaran. Michie no se movió. Estamos bien. Tiene niñas ahí dentro, Williamson. El pueblo tiene preocupaciones. Están calientes. Están seguras.
Cutler se movió. ¿Seguras no es lo que algunos dicen? La mano de Mitchell se apretó en el marco de la puerta. Entonces tal vez la gente deba mirar por sus propias ventanas. El reverendo se inclinó.